Regresamos con más a este reporte H y hoy tenemos una gran invitada porque aunque se habla mucho ya del diálogo molecular entre la madre embarazada y su hijo o hija que está por nacer, la ciencia ha descubierto otros ángulos bastante importantes que también son determinantes para el bebé en gestación. Se trata de este vínculo de apego madre-hijo y vamos a platicar un momento sobre este tema porque ¿qué es esto? ¿En qué etapa del embarazo ocurre? Porque es vital para el nuevo ser y lo más importante, ¿qué aporta a este nuevo pequeñito o pequeñita que crece en el vientre de su madre? De todo esto viene a platicarnos esta tarde la doctora Natalia López Moratalla. Ella es docente, investigadora y divulgadora científica. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Doctora, cuénteme un poquito qué es esto del apego afectivo madre e hijo. Sí. Pues el vínculo de apego, que es lo que llamamos amor o afectos, ¿no? Se caracteriza porque entre dos personas no hay distancias. El cerebro mide los afectos como distancias. Y es como hablamos también, porque decimos, pues esta persona me es lejana, me es cercana, voy a marcar distancias o voy a quitar distancias, ¿no? Entonces el cerebro eso lo hace y representa todos los afectos que tenemos con las distintas personas como una esfera. En esa esfera pues hay un eje de jerarquía y otro de filiación, de acercamiento. Y entonces las personas que conocemos las va situando el cerebro en ese mapa en distintos cuadrantes, ¿no? Y es muy importante el núcleo central, porque el núcleo central es cero, distancia cero, ¿no? Es el punto central. Y entonces ese punto central puede ser muy rico, por ejemplo, ocurre con los vínculos familiares, Claro, ¿no? Que comienzan con el vínculo precisamente madre-hijo, ¿no? Materno-filial. Y entonces, cuando el corazón está lleno, está rebosante, todas las demás personas se acercan, se acortan todas las distancias. Y eso, durante el embarazo, de una forma natural, lo da la naturaleza, la madre le cambia también su cerebro y lo podemos desarrollar luego más. Y, por ejemplo, es curioso que las madres, los olores de sus hijos frente al de otros niños le produce muchísima más recompensa, le gusta el olor de su hijo, ¿no? Y sin embargo las madres que rechazan, que tienen dificultades afectivas para interactuar con el hijo, no ocurre eso, o sea, le da igual el suyo que los demás, ¿no? Y en el hijo pues se crea esa fuerza que le impulsa a buscar la seguridad, la protección y él busca siempre esa figura materna que, en definitiva, que ponga su conducta, atienda a las demandas que él hace. O sea que hay un cambio en los dos por esa interacción tan profunda que hay. Y sobre esto, doctora, ¿qué pasa en los primeros días de vida, por ejemplo, del embrión? ¿Cómo ocurre incluso pues este intercambio molecular madre-hijo y por qué es tan esencial para la vida de este nuevo ser? Sí, bueno, a lo largo desde la fecundación, desde que termina la fecundación y se forma el individuo en su estado de cigoto, de comienzo, de arrancar a vivir, ocurre que ese cigoto es un cuerpo, por lo siguiente, tan sencillo como lo siguiente, que el punto por donde entra el espermio en el óvulo, hay una difusión de iones calcio, se forman ahí iones calcio que difunde de tal forma que el cigoto tiene una parte muy rica en calcio y otra muy pobre en calcio. Y eso ya será constitutivo, se forma ese eje dorsoventral y después cuando implante se formará cabeza-cola o rostral-caudal y derecho a izquierda, por tanto. Entonces el cigoto tiene ya los ejes trazados, ese es un cuerpo. En ese estado inicial. Entonces, mientras está pasando por las trompas, el cigoto que va pasando a ser un embrión de 2 células desiguales, tan desiguales como que la rica en calcio
será el embrión propiamente dicho, mientras que la pobre en calcio será constituirá desde ahí los tejidos extraembrionarios. Además, al ser desiguales ocurre que la que tiene calcio es mucho más rápida y se forma el embrión de 3 células, que eso a veces se ignora, se cree que pasa de 2 a 4 a 8, no. Exacto. Es absolutamente un eje, tiene un eje y ya la parte dorsal no es la misma que la ventral. Y ese cuerpo empieza un intercambio. Lo primero que hace, somos muy listos desde que comenzamos a vivir, es mandar una señal que se llama una interleuquina, pero en el día 1 de vida ya le mando una señal a la madre como un aviso de que estoy aquí. ¿Al cerebro de la mamá? No, al cuerpo. Ok. A las trompas, al epitelio de las trompas. Y le dice, lo recoge, es un diálogo que se hace con señales, es una comunicación real de 2 cuerpos. Maravilla. Entonces, la madre lo recibe y entonces inmediatamente le responde mandándoles compuestos que le ayudan a crecer, de supervida, o sea, decir, porque claro, todo hasta que se implante no recibirá más alimentos ni más que lo que tiene el óvulo. Claro. Entonces necesita que no se duerma, que no se quede, que no se duerma, vamos, no se muera, ¿no? Sí. En factores de supervivencia. Después de esas primeras, es muy curioso cómo transcurre. A veces tenemos una imagen de que el embrión pasa por las trompas flechado. No, va dando pasitos. Sí, claro. Entonces la madre pone en el epitelio unas proteínas que se llaman mucinas, que son complementarias al dorso del embrión. Entonces le coge, le suelta hasta que llega al sitio propio de la implantación, al final de las trompas, ya en el útero, y entonces decaen esa mucina y empieza a implantarse, ¿no? Entonces, claro, es un tiempo con ese intercambio molecular muy potente, ¿no? Claro. De comunicación, que realmente son palabras, porque son señales, son moléculas que dicen, aquí estoy, necesito esto, ¿no? Sí, claro. Y la madre sabe responder dándoselo, ¿no? Cuando todavía no sabe ni que está embarazada, ¿no? Claro. La mayor parte de las veces. Y bueno, luego cuando ya anide, se formará es un proceso único que se llama de tolerancia inmunológica. Y es que, claro, el embrión tiene una parte que es del padre. Sí, claro. Y entonces la madre lo rechazaría porque tiene algo extraño, distinto de ella, extraño, pero sin señal de peligro. Para eso los dos segregan una serie de moléculas, es el último intercambio molecular así súper potente, por el cual la madre se hace tolerante al hijo, es decir, le reconoce distinto de ella, no una parte de ella, sino distinto de ella, pero sin señal de peligro. Y entonces ya pone todo su sistema inmunitario a cuidarle. Doctora, sobre esto que es tan importante y tan majestuoso que hace la naturaleza y que hace el cuerpo humano, sobre todo el cuerpo de la mujer, quiero que me platique qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa en este cerebro materno. Con el cerebro materno, pues lo siguiente, con la gestación, al comienzo de la gestación, ocurre una liberación de hormonas. Entonces, con esas hormonas van al cerebro y comienza un proceso impresionante de formar un cerebro materno. Entonces, en primer lugar, se han hecho una serie de experiencias, porque no se experimenta con ellos, ¿no? Una vez nacido, pues se le pone, por ejemplo, hay uno que es muy bonito, es niños distintos del suyo, y luego el niño pueden estar sonriendo, pueden estar con cara de póker o pueden estar llorando. Entonces, se estudia el sistema de recompensa de la madre, del cerebro, y se activa completamente cuando su niño sonríe. Luego un poquito menos cuando está con cara de póker y menos cuando llora, ¿no? Porque hay otros procesos que le dirigirán a la atención. Entonces todo ese sistema de recompensa es mucho menor con los otros niños que normalmente se ponen en esas experiencias niños de familias conocidas, o sea, decir, que son niños que también a ella le pueden decir algo, pero como el suyo no le dice ninguno, ¿no?
por una es decir, un cerebro en ese sentido motivado, ¿no? Sí, claro. Y aparte de motivado, ocurre al mismo tiempo que está el sistema de recompensa, o sea, totalmente activo, ocurre que el sistema que enjuicia de los juicios negativos se baja, se silencia. Entonces las madres son muy, muy comprensivas con los hijos, Sí, sobre claro. todo que nunca le parecen feos, aunque lo sean, o sea, tienen esa facción. Después han hecho otros en el que hay unos vídeos en que ella está jugando con el niño está riendo, y en otro momento ella se va y el niño llora. Entonces, cuando le enseñan ese vídeo a la madre y vídeos de otros niños, ocurre un proceso impresionante, se pone expectativo completamente y todo, incluso el sistema motor, se pone en marcha como si le impulsara a ir en su busca, a consolarle o a cogerle Claro. y tal. Sabe que está viendo un vídeo, Ujú. pero el El cerebro, instinto. le hace ya intentar acudir para el Claro. niño. También los padres Justo, tiene porque también ahí los papás tienen un tema muy importante. Entendemos que sí. esta comunicación en un primer momento se da con la mamá porque nosotros Es los que eso se lo tenemos. regala, la mamá se lo regala Exacto. el Y los padres se embarazo. los tienen que ganar. Y los padres se lo ¿Cómo tienen lo que hacen? ganar. ¿Cómo? Pues cogiéndolos, el contacto físico, pecho a pecho, por ejemplo, o lavándolos, jugando con ellos, ¿no? Pues en proporción del tiempo que juegan con ellos o que les atienden, Ujú. se forma en el cerebro además toda una nueva red que conecta la parte materna también del hombre y su cerebro Claro. masculino, ¿no? Es decir, Entonces también se hace modifica el cerebro se masculino. modifica Ajá. completamente, entonces se crea una red que une Ujú. los dos y entonces se han hecho experiencias, por ejemplo, eh, padres, madres, mujeres, hombres con hijos, sin hijos, y entonces ocurre que los hombres en general, entonces el niño se pone un audio en que el niño ríe o llora. Ujú. Entonces, lo mismo que a la madre le pasa cuando el niño llora en ese vídeo, en este otro experimento, lo que ocurre es que cuando él ríe, un niño riendo es una ternura, ¿no? Que hace Claro. que tanto hombres como mujeres sientan recompensa, ¿no? Sí. Sientan alegría. Y sin embargo, cuando llora, solo los padres de esa criatura tienen ese sistema de ir en busca de ellos. O sea, su cerebro se pone vigilante, expectante Claro. ahí. O sea, lo que pasa es que los padres se lo tienen que ganar Sí, exactamente. una vez que nace, pero es muy importante porque también para el padre es una ventaja, Por supuesto. porque quita estrés y, y hace también que, claro, el padre tiene una función muy importante también, bueno, pues es el puente entre el hijo y la sociedad, ¿no? Y el mundo y más fuerte, ¿no? Y quizás la madre se queda más en lo más íntimo, en lo más Ujú. afectivo, ¿no? Bueno, son roles propios de padre y madre, ¿no? Entonces, es muy importante que el padre sea sensible también a las necesidades del hijo y se lo gana haciéndole caso. Exactamente, doctora. Por ejemplo, los papás, los hombres se ganan este vínculo afectivo Sí, con estos pequeñitos. Las mamás lo tenemos desde el primer desde el momento. primer Y momento. yo quiero que me cuente un poquito, por ejemplo, este vínculo se maximiza cuando es el nacimiento de nuestro bebé, porque incluso pues hemos visto cómo el bebé no nos conoce físicamente, nos ha escuchado, sabe cómo palpita nuestro corazón y al Sí. momento del Bueno, nacimiento esto automáticamente nos reconoce. es ¿Cómo? impresionante que el vínculo, claro, a ver, mientras el bebé está en el seno materno, está oyendo los latidos del corazón de su madre, está oyendo también los sabores del cuerpo de la madre y el gusto. Ok, Sí, luego reconoce a la madre también por el olor del pecho. ok. Pero fundamentalmente con el oído, al oír la música, la voz de su madre, se va como educando su cerebro en la parte sensitiva, en los sentidos, ¿no? Entonces, es muy bonito cómo
va oyendo y va cogiendo además el ritmo de la voz de la madre. De hecho, ahí y circulan por las redes, los niños franceses lloran en francés y los alemanes en alemán. O sea, el hecho que de su madre sea subida de tono o sea desde arriba ir bajando, propio de distintos idiomas, los niños perciben esas regularidades de la voz de su madre, la lengua materna. Es decir, Sí, de claro. ahí que les sirve completamente la voz de la madre, y después la reconocen mucho, ¿no? Entonces, claro, ellos están reconociendo por los sentidos, especialmente por el oído, lo pueden ver, esa situación que es de serenidad, están muy a gusto. Sí, claro. Incluso cuando un bebé pues está un poco llorando o está Sí, un poco inquieto, lo pegamos al pecho de la mamá y bueno, automáticamente se claro, tranquiliza. sí, Es su y lugar seguro. es un lugar seguro. Y también pues el sonido de su voz. De tal forma que cuando el niño ve por primera vez a su madre, o sea, oye, su madre le dice cualquier palabra, inmediatamente la reconoce y ya le sigue con la mirada continuamente. Es decir, que es muy fuerte, es el vínculo de apegos, claro. Claro. ¿Y este vínculo, doctora, se maximiza con la lactancia? Sí, con el parto mismo, porque todo lo que es contacto cuerpo a cuerpo, que ahí, claro, la simbiosis que se da durante el embarazo, que intercambian células, eh, esa simbiosis de dos vidas Sí. tan unidas, marca completamente. Y aquí no importa si es, por ejemplo, por parto natural o por cesárea, ¿el vínculo es el mismo o ahí sí hay No, cambios? sí, pero se agudiza más, o sea, el vínculo está. Ahora, con el parto, el contacto con el cuerpo de la madre mientras sale no es lo mismo que la cesárea. Entonces, bueno, aumenta, y con la lactancia, por supuesto, aumenta. Y luego a lo largo de la vida el trato, es decir, claro, esto es que es antes de nacer, Sí, pero luego después los afectos y el amor con la madre se desarrolla lógicamente. doctora, usted sabe muchísimo de estos temas porque los ha estudiado, hay muchos Sí, estudios incluso de la ciencia. Yo quiero preguntarle, entonces, ¿el cuerpo de la mamá es un lugar privilegiado, es un lugar sí, seguro para cuidar sí. de la especie, pero también para cuidar de nuestro bebé? Para cuidar de la persona del Ajá. niño, o sea, decir que sí. Eh, a ver, es impresionante. El- en general podríamos decir que el útero de una hembra de un animal Ujú. es algo que la naturaleza respeta especialmente, ¿no? Sí. Y cuida especialmente. Y en la madre ocurre que la unión de los cuerpos personales de padre y madre, ¿no? Que cuando los engendran, crean bueno, yo le llamo un espacio procreador. Quiero decir que el cuerpo tiene sus espacios personales, ¿no? Sí. Entonces, en ese espacio no es lo mismo que la unión de dos animales, o sea, Ujú. porque son cuerpos personales. Entonces, por ejemplo, en ese momento de engendrar, en que se une y coincide por naturaleza, ¿no? Ujú. La expresión del amor de los padres con la unión que permite engendrar, ¿no? El mismo acto, Ujú. está liberado de los automatismos animales. O sea, no hay una época de cero en la mujer, no responde porque haya una temperatura, es decir, no termina sin más con... la vida de la madre no termina sin más después de ser fértil, sino que continúa, cosa que no, la naturaleza no ha encontrado razones para que una hembra, ya que no es fértil, siga viviendo y consumiendo, ¿no? Es decir, se mueren pronto después del periodo de fertilidad, ¿no? La mujer no, puede doblar la edad. Sí, claro. En ese sentido, eso es personal, es humano, no es simplemente la reproducción animal, es mucho más, ¿no? Entonces, el seno de la madre es donde se engendra el hijo. La unión de los cuerpos personales les prepara para esa relación con el hijo. Incluso yo me atrevería a decir que es
que es familiar. O sea, decir que cuando, por ejemplo, podría hacer un paréntesis, hay lo que se llama un microquimerismo, y es que la madre le da células al hijo durante la gestación, por ejemplo, para educar su sistema inmunitario, y el hijo le da unas células madre muy jóvenes que son las células fetales muy pronto, que rejuvenecen el cuerpo de la madre. Bueno, entonces la madre tiene células de ese hijo. Cuando viene otro, también con su sangre le da células del hermano, es decir, que crea también un vínculo natural muy fuerte entre los hermanos, que es más que ser... Sí. Después los hermanos se pueden pelear y distanciar, pero hay una fuerza natural en los hermanos. Es este vínculo. Que es este vínculo, que es esta mediación de la madre para que tenga algo del hermano, de los hermanos, porque se van acumulando por cada hijo, se acumulan del orden de 2 a 6 células por mililitro de sangre de la madre. Entonces, claro, con muchos hijos va enriqueciendo esa sangre. Entonces hay una fraternidad celular también, podríamos decir, en ese sentido que marca. Y bueno, luego en ese sistema que he hablado antes de la tolerancia inmunológica, lo que hace es que el hijo presenta a su padre, presenta la parte paterna, ¿no?, de su organismo, y la madre se hace tolerante por esa unión entre los dos, ese intercambio de moléculas. Bueno, pues es un espacio familiar, porque ahí está la fraternidad y está también la presentación del padre, que coge ya fuerza ahí en el seno materno. Doctora, yo quiero regresarme a estas células fetales porque hay estudios que demuestran que también estas células de nuestros hijos pues nos ayudan en el futuro con la cicatrización y con muchos temas específicos. Ahí es donde usted dice los bebés pues rejuvenecen a las mamás y también les dotan de mucha salud. Cuénteme esto. Sí, vamos a ver. Las células fetales, claro, es muy joven el feto, ¿no? Entonces esas células son células madre muy jóvenes, que son capaces de diferenciarse después a células en el organismo de la madre, ¿no? Entonces, el primer noticia que se tuvo de este intercambio celular, ese regalo que le hace el hijo a la madre antes de nacer, incluso aunque no nazca, ¿no? Es decir, si tenemos alguna complicación durante el embarazo, perdemos al bebé o cuando llega a término, indiscutiblemente nos da este regalo de vida. Ya están, sí, desde el principio. Entonces, esa célula se vio que curaban la cicatriz que deja un infarto. Cuando la madre murió y la analizaron, se encontraron células del hijo, entonces se estudiaban simplemente, se reconocían porque tenía el cromosoma Y, que la madre no tiene un cromosoma Y, había células jóvenes, diferenciadas ya a las células del corazón, a cardiomiocitos, que habían ido limando y quitando la cicatriz que había dejado en el corazón. Luego se ha visto eso con cicatrices, eso está súper claro. Y hay estudios recientes que van buscando, pero no es fácil porque también se está haciendo con niñas. Las niñas también le dejan lo que pasa, lógicamente, cualquier hijo. Pero no hay un método tan sencillo de estudiarlo como ver que hay un cromosoma ahí. Sí, claro. Hay células con un cromosoma ahí. Pero ahora se estudian de distintas formas, viendo, bueno, más complicado, ¿no? Entonces, todos hijos e hijas, lógicamente, dejan. Y se está viendo si son capaces, en madres con una enfermedad, de aliviarla. Entonces, eso está ahora en bastante estudio. Sobre todo se está estudiando mucho en Alzheimer y también en autoinmunes, en enfermedades autoinmunes. Eso faltarán unos años por definir, porque eso, para hacer esa afirmación, y si la madre ya tenía la enfermedad, a veces la puede potenciar también, sobre todo en el sistema de la autoinmunidad. Es muy, muy complejo en todo ese sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ahí está, parece, incluso se ha visto también en cáncer. Pero estas cosas yo no me atrevo a afirmarlas así porque todavía quedan investigación. Claro.
pero vamos, es que cura y sobre todo rejuvenece porque son células jóvenes. Además, cuando uno está embarazado o cuando acaba de tener un bebé, automáticamente la gente te dice, ¿qué te hiciste? Te ves rejuvenecida, algo tienes en la cara. Hay algo, que son estos ojos de amor con los que vemos a los bebés también. Sí, es que está en una situación de motivada con la ilusión, con todo el sistema de recompensa. Es que la mirada, el ver a su hijo, y nos volvemos también, doctora, multitareas, ¿no? Hay un momento en el que el cerebro cambia tanto cuando tienes a tu bebé que puedes hacer muchas cosas y estar al pendiente de él. Sí, es que un sistema multitarea del cerebro es muy difícil que lo tengan las personas, ¿no? Que lo tengamos, porque si estás haciendo varias cosas, no estás atendiendo a varias cosas, algunas se estropea o casi todas disminuye la eficacia, ¿no? Entonces, esa potenciación hacia el cuidado, hacia la atención que tiene el cerebro materno, hace que las madres puedan tener, haciendo varias cosas, bueno, la típica imagen, ¿no? Que es un tópico, ¿no? La mujer moviendo el cazo, con el teléfono y el niño encima y atienda todo, ¿no? Claro, esto es un bien para la sociedad muy importante, o sea, decir que una madre se reincorpore al trabajo lleva muchos valores añadidos a los suyos de siempre, ¿no? Porque tiene esa potenciación de poder atender y de tener una capacidad de darse cuenta. Exactamente. Las madres son muy... se dan cuenta enseguida de lo que pasa. Exactamente. Doctora, este vínculo afectivo, este vínculo de apego, ¿es igual si tenemos una hembra o un varón? Sí. Es el mismo. Es exactamente igual. Solo que se habla más del varón porque nos es más fácil detectarlo en los experimentos. O sea, claro, por el cromosoma Y. Entonces, si yo veo una célula en una mujer que tiene XX, no tiene Y, veo una célula que tiene cromosoma Y, digo, ¿esta es del hijo? Claro, por supuesto. Y sigue la ciencia estudiando estos temas. Sí, ahora tiene también otras porque desde luego se ha incorporado también que las niñas exactamente igual. Totalmente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por ayudarnos a entender esta magnífica comunicación entre pues nosotros, las mamás, y los hijos. Y cómo también potencializa nuestras tareas, porque nos volvemos multitareas y pues este cerebro de la mamá cómo cambia, pero también cómo cambia el cerebro del papá. Sí, eso es algo importante. No hay que dejar de decirlo porque ahora, hace unos años, pues era imposible que no sé, que el padre llevara el carrito por la calle y fuera a hacer la compra con el niño. O sea, ahora es muy común, ¿no? Y entonces esto está haciendo que la paternidad sea más grata para el varón todavía, ¿no? Y que tenga... sepa cuidar más. Exactamente. Incluso han mejorado las licencias de paternidad también en nuestro país, que es algo importante para fomentar este vínculo, que la mamá lo tenemos desde el primer momento, pero los papás hay que ganar. Se lo tiene que ganar. Cuanto antes empiece, mejor. Exactamente. Y también la calidad de tiempo importa. Claro. Pues ahí lo tenemos, doctora Natalia López Moratalla. Muchas gracias en verdad de corazón por estar esta tarde con nosotros aquí en el Heraldo Media Group y darnos a entender pues qué es esto del vínculo afectivo con la mamá, con los hijos, también con el papá y cómo incluso pues nosotros, por ejemplo, yo que soy la primera de mi familia, cómo también pues ayudé a que mis hermanos fueran mejores desde que estaban en el tuvieran tus células. Exactamente, así que ahora voy a querer más a mis hermanos, doctora. Muchas gracias. Tienen algo tuyo. Exactamente, tienen algo mío. Gracias, doctora, por estar esta tarde con nosotros. Mucha suerte y bienvenida a México. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con más información en este reporte H, porque ahora vámonos a nuestra sección de perfiles, porque platiqué con Ulises Lara, quien es el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien nos contó sobre sus actividades al frente justamente de esta institución, ahora que está a su cargo, y también de cuáles son los retos para la Fiscalía de la Ciudad de México. Aquí parte de nuestra plática.